El día que enterramos a mi padre descubrí que mi hermano ya había puesto en venta la casa familiar, y esa misma noche, en la mesa del velorio, anunciaron que por el bien de todos se mudarían a mi dúplex. Gratis. Con reformas pagadas por mí. Si creen que exagero, esperen a escuchar lo que vino después. Me llamo Lucía. Tengo 34 y, hasta hace poco, juraba que la palabra familia era sinónimo de refugio. Aprendí a golpes que a veces también puede significar territorio en disputa. Y no hablo de discusiones por quién lava los platos. Hablo de herencias adelantadas en secreto, firmas a espaldas, deudas convertidas en favores, silencios que pesan más que un testamento. Todo empezó mucho antes del funeral. Empezó cuando decidí comprar mi propia casa. Un pequeño dúplex en un barrio tranquilo, a 15 minutos del centro, 2 unidades gemelas separadas por una pared. La idea era simple: vivir en una, alquilar la otra y usar ese ingreso para pagar la hipoteca. Nada glamoroso. Pinté paredes, lijé pisos, aprendí a instalar grifería mirando tutoriales. 5 años de fines de semana con olor a pintura, de manos con yeso, de decir no a viajes y sí a un presupuesto que cerrara. Ese lugar no era cualquier lugar, era mi independencia hecha ladrillo. En mi familia, sin embargo, la independencia siempre fue un concepto relativo. Mis padres, Tomás y Elena, crecieron con la idea de que lo que es de uno es de todos. Y en teoría suena lindo. En la práctica, significaba que todos debíamos girar en torno a Julián, mi hermano menor. Carismático. Con potencial. Inconstante. Lo ayudaron en todo: alquileres, arreglos del auto, cuotas atrasadas, y cuando se casó con Vanessa y llegaron los mellizos, el auxilio se volvió rutina. Los chicos no tienen la culpa, repetía mamá, mientras abría la billetera. Y yo asentía, hasta que un día descubrí que ese todos no incluía a todos por igual. Fue la semana previa al velorio. Papá venía enfermo hacía meses. En una de esas llamadas donde mamá mezclaba recetas con diagnósticos, deslizó algo que ahora entiendo como un ensayo general. ¿Sigue libre el departamento del fondo? ¡Qué casualidad! Justo cuando Julián necesita reubicarse, no presté atención. Estaba absorbida en un cierre trimestral y en acompañar a papá en los turnos médicos. Creí que la frase se la había llevado el viento. Ojalá. El día del entierro, la casa se llenó de primos, vecinos, tazas de café y platos de empanadas. Yo caminaba en automático, haciendo lo que se espera de la hija que resuelve. En la mesa del living, entre coronas marchitas y un murmullo que apretaba el aire, Vanessa carraspeó. Sonrió como quien anuncia un embarazo. Como ya hablamos con tus papás, dijo, nos mudamos al dúplex de Lucía. Es lo mejor para los chicos. Levantó una carpeta con recortes de Pinterest, cocinas abiertas, paredes derribadas, colores neutros cálidos. No alcanzó a pasar la primera página. Se me endureció la garganta. ¿Cómo que ya hablaron?, pregunté. Mamá me tomó la mano como cuando era chica y me dolían los oídos. Hija, pensá en tus sobrinos. La familia necesita un plan. Julián evitó mi mirada. Papá ya no estaba para poner orden. Y aunque su ausencia era un agujero, lo que me taladró fue la frase que vino después: tu hipoteca la podés llevar sola un tiempo. Al final, vos no tenés hijos. Te arreglás mejor. Esa oración, dicha con ternura, me partió un poco más que el entierro. No dormí esa noche. Caminé el pasillo del dúplex contando las marcas que había dejado mi esfuerzo. El borde perfecto de una pared que me tomó 3 intentos, la luz que yo misma colgué, la estantería donde guardaba facturas ordenadas por mes. A la mañana siguiente, cambié las cerraduras. No por paranoia, por prudencia. Y respiré. Creí que con eso bastaba. No tenía idea de que lo que venía necesitaba más que un cerrajero. A los 2 días, un tío al que no veía desde Navidad me escribió: la sangre es la sangre, Lu. No seas egoísta. Una prima me llamó para contarme que, pobrecitos, los mellis no podían compartir cuarto. En redes, Vanessa publicó una historia con fondo negro y un texto pasivo-agresivo sobre familia que te da la espalda. Pregunté de dónde salía toda esa coreografía. La respuesta fue una foto adjunta, un documento titulado Acuerdo Familiar de Vivienda.
Arriba, en letras grandes, mi nombre. Abajo, un párrafo que decía que yo cedía temporalmente el uso de mis 2 unidades por un plazo no menor a 3 años. Lo firmaban mamá, Julián y papá. La firma de papá. Reconocería esa caligrafía hasta dormida. Se me heló el cuerpo. Llamé a mamá. ¿Qué es esto? Hubo un silencio demasiado largo. Tu padre quería evitar peleas, dijo al fin. Me senté en el piso. Mamá, papá no podía firmar esto. El oncólogo le ajustaba la morfina cada semana. Ese documento tiene fecha de hace 2 meses. Otra pausa. Tu papá me pidió que lo ayudara. Fue su voluntad. El mundo me dio un vuelco. No sabía si enojarme o llorar. ¿Lo ayudaste a firmar? No contestó. Cortó. Y yo me quedé con un papel que olía a traición y a hospital. Respiré. Abrí la computadora. Llamé a una abogada de derecho inmobiliario que me había recomendado una compañera de trabajo, Camila. Le expliqué todo, con la voz a punto de quebrarse. Me pidió una copia del acuerdo, y mientras lo leía, yo escuchaba solo el tecleo y mi propio pulso. Lucía, dijo al final, esto no es un contrato válido. No tiene fecha cierta, no tiene tu firma, y esa voluntad no pasa por encima de un título de propiedad que está a tu nombre. Además, si la firma de tu papá se hizo sin plena capacidad, es un problema más serio para quien la haya presentado. Me dio indicaciones claras. Notificar fehacientemente que no autorizaba ninguna mudanza, que cualquier ingreso sería intrusión, preparar un contrato de alquiler para la unidad disponible y ocuparla cuanto antes, y averiguar, con un escribano, si existían disposiciones de herencia o poderes vigentes. Era una estrategia. También, un salvavidas. Al día siguiente, en la inmobiliaria del barrio, conocí a Paula y Martín, 2 médicos residentes que buscaban un lugar tranquilo. Revisaron la unidad como quien revisa un quirófano. Puntuales, prolijos, con referencias limpias. Firmaron por 2 años. Bajé a imprimir el contrato y sentí, por primera vez en días, que podía volver a respirar. Camila revisó cada cláusula. Incluimos una que prohibía subalquilar y otra que dejaba claro que cualquier intento de ocupar sin autorización se consideraría usurpación. Duro para una familia, pero necesario para mi paz mental. No pasaron ni 24 horas hasta la reunión de familia. Esa frase que suena a abrazo y esta vez olía a emboscada. Mesa larga. Vajilla de las fiestas. Mi padre no estaba, pero su silla vacía parecía presidir. Empezaron con un todos queremos lo mejor. Siguieron con no hagas de esto un tema legal, la frase que suelen decirte cuando quieren que renuncies a tus derechos. Vanessa sacó su carpeta de reformas, tirar paredes, abrir cocina, agrandar la habitación principal. Julián pidió mis llaves para ir adelantando cajas. Mamá, con los ojos rojos, me pidió que no rompiera la familia. Yo dejé sobre la mesa 3 sobres Manila. En el primero, una copia del contrato firmado con mis nuevos inquilinos. En el segundo, la carta documento que, con mis manos temblando, había enviado esa mañana dejando constancia de que no autorizaba mudanzas ni reformas. En el tercero, un informe de un asesor financiero que consulté en paralelo por sugerencia de Camila, el costo real de permitirles vivir gratis unos años. Pérdida de ingresos de alquiler, pago de hipoteca, costos de reformas, el riesgo de que unos años se transformaran en una década. Una cifra final que equivalía a hipotecar mi futuro. Esto no es egoísmo, dije. Es matemática. Se armó el griterío. Un tío golpeó la mesa. Vanessa me llamó materialista. Mamá dijo que no podía creer que una hija suya fuera tan fría. Julián, por fin, habló, sos mi hermana. Te lo estoy pidiendo como hermano. Lo miré. Como hermana, te presto el depósito para otro alquiler y te ayudo a armar CV. Como dueña, cuido mi casa. Me paré. Y como hija, voy a averiguar qué pasó con esa firma de papá. No estaba preparada para el siguiente giro. 2 días después, la escribana que atendía a mis padres me recibió con gesto tenso. Me mostró un expediente con un testamento cerrado de mi abuela materna, fallecida hacía años, que,
Por esas cosas de las familias, nadie había abierto. El documento repartía la vieja casa del pueblo a partes iguales entre mamá y su hermana, y dejaba una cláusula: a mi nieta mayor, Lucía, le cedo un terreno a nombre propio, para que no dependa de nadie. Mi nombre. Negro sobre blanco. Un pedazo de tierra olvidado en una caja fuerte y un mensaje que me atravesó como un abrazo póstumo: para que no dependa de nadie. Pero había más. La escribana deslizó otro papel, arrugado por el tiempo, con la letra de mi padre: si no llego a abrir esto en vida, que la casa familiar no se venda, que se alquile, y que el ingreso se use para los estudios de los chicos, de todos los nietos, y para que Lucía no cargue sola con su hipoteca si lo necesita. Había una postdata: Lucía sabe administrar. No la dejen sola. Leí la firma. Era su trazo, torcido, pero auténtico. La piel se me erizó. ¿Entonces? ¿Quién había decidido vender? ¿Quién había usado su nombre para apurar arreglos de familia? Esa noche no pude con el enojo. Pero el enojo sin dirección envenena. Así que lo convertí en un plan. No una venganza de novela con autos explotando. Una venganza silenciosa: orden, papeles, fechas. Llamé a la inmobiliaria y pedí que retiraran de inmediato la publicación de la casa familiar en venta. Con el testamento de mi abuela y la nota de papá, teníamos fundamentos para frenarla y transformar ese activo en un ingreso colectivo. Llamé a mi tía, la hermana de mamá, y, con la voz temblorosa, le conté lo que había encontrado. Lloró. Tu mamá no es mala, Lu, me dijo. Teme el vacío. Yo también lo temía. Pero el vacío no se llena invadiendo la casa de los demás. Cuando convoqué a todos a una segunda reunión, ya no lo hice en la casa de mis padres ni en la mía. Lo hice en la escribanía. La mesa no era un altar familiar, era un escritorio con un sello y un reloj que parecía juzgarlo todo. Estaban mamá, Julián y Vanessa. También mi tía y la escribana. Empecé suave. Voy a explicarles algo, y luego ustedes me dicen si me quieren en su vida con límites o si prefieren seguir peleados. Saqué copias del testamento de mi abuela. Este papel estuvo guardado 10 años. Dice que el terreno de la esquina es mío. No lo pedí. No lo busqué. Ella lo dejó para que, textual, no dependa de nadie, punto. Silencio. Luego puse sobre la mesa la nota de papá. Él no quería que la casa se vendiera. Quería que se alquilara y que esa renta ayudara a los estudios de todos los nietos y, si hacía falta, a mi hipoteca. Tampoco pedí esto. Pero está escrito. Y lo voy a cumplir. Mamá palideció. Vanessa apretó los labios. Julián miró al suelo. ¿Y el papel que ustedes me trajeron? ¿Seguí ese acuerdo con la firma de papá cuando estaba con morfina? Eso, más que amor, es desesperación mal orientada. Y duele. Vanessa estalló. Eres una manipuladora. Te quedas con todo. Le sostuve la mirada. Con nada me quedo que no me hayan dejado legalmente. Y con algo no me quedo, con la culpa que quieren colgarme. La escribana aclaró la voz. La venta de la casa queda frenada. Se propondrá un alquiler. Y respecto del dúplex, la señora Lucía es propietaria exclusiva. No hay discusión. Julián, casi en susurro, dijo: no sabíamos lo de la abuela. Mamá, ¿tú sabías? Mamá cerró los ojos. Dijo que sí, con la cabeza. El silencio posterior fue un terremoto mudo. Ese fue el quiebre. No por los bienes, por la verdad. Ahí entendí que mi venganza no era echar a nadie. Era poner todo a la luz. Que cada uno asumiera su parte. Que las cargas regresaran a sus dueños. Y sí, también era recuperar mi nombre en mi propia puerta. Las semanas siguientes fueron una mezcla rara de trámite y terapia. Firmamos un contrato de alquiler para la casa familiar. Una pareja con 2 chicos y un perro llamado Atún la ocupa ahora, pagan a término y cuidan las plantas de mamá. Abrimos una cuenta común, controlada por la escribanía, donde entra ese dinero y sale etiquetado: libros para los mellizos, clases de música para la hija de mi prima, un curso de contabilidad para mí que me venía postergando. El terreno de mi abuela, bueno, ese quedó como una promesa.
No sé qué voy a hacer ahí. Pero a veces paso por la esquina y toco el alambrado. Siento que es una mano desde otra época diciéndome estás haciendo lo correcto. Con Julián la relación cambió. El día que le ofrecí pagarle el depósito de un nuevo departamento, con contrato y plan de devolución por escrito, me miró como si acabara de hablar en otro idioma. Le dije, no te estoy cerrando una puerta. Te estoy abriendo una sin que me rompas la casa. Se rió con un humor que extrañaba en él. Empezó a trabajar fijo en la logística de un supermercado. Se quedó horas extras, pagó las 2 primeras cuotas del préstamo a tiempo. No voy a romantizarlo. También se quejó, también me pidió algún mes de gracia. Y yo, por primera vez, le dije no. Es por vos, me escuché, y reconocí en mi voz un eco de mi padre. O del padre que quería ser. Con mamá fue distinto. La entendí y la odié en la misma respiración. Entendí su miedo a quedarse sola, su hábito de resolver con la billetera lo que duele en el pecho, su necesidad de tener a los hijos cerca aunque fuera invadiendo espacios. Pero odio no es algo que una quiera guardar en la heladera. Un día la llevé al dúplex, la senté en mi mesa y le dije, acá lloré cuando papá se fue. Acá conté monedas para comprar la caldera. Acá invité a los mellis a hacer galletas y me llenaron todo de harina. Esto es mi casa. Si alguna vez te sentiste sola, vení. Pero no me saques la puerta. Lloramos. Nos abrazamos. No arregla la historia, pero le baja el volumen. ¿Y Vanessa? Ella tardó más. Aceptó un trabajo de medio tiempo en la escuela de los chicos. Al principio lo despreciaba. Lo sé porque cada tanto aún sube historias veladas sobre gente que no ayuda. Pero cuando la llamaron una noche de emergencia porque faltó una maestra y me pidió que cuidara a los mellis, colgué la cacerola y fui. Ellos durmieron en mi sofá. Les conté cuentos. Uno eligió una almohada y el otro, la otra unidad del dúplex, porque huele a tía Lu. No sé si algún día Vanessa me agradecerá. No lo necesito. Necesito que mis puertas se abran cuando yo quiera. Y eso ya lo tengo. Ahora, la parte que ustedes estaban esperando, el clímax, mi venganza. No fue un golpe de efecto. Fue una escena mínima y, para mí, liberadora. Reuní a la familia otra vez. Esta vez, en la casa familiar ya alquilada. Les mostré un sobre con una copia enmarcada de la nota de papá. La colgué en el pasillo, al lado de una foto en la que él sostiene a los mellis recién nacidos y yo, despeinada, le alcanzo un vaso de agua. Esto, les dije, es lo que nos sostiene, lo que está escrito y lo que no hace falta escribir. Y mis límites. Saqué de mi bolso un llavero. Había 4 llaves, la de mi casa, la del dúplex de al lado, la de la casa familiar, que ahora guarda la inmobiliaria, y la del terreno de la esquina. Estas llaves, dije, no abren por culpa, abren por acuerdo. Silencio. Nadie aplaudió. No hacía falta. Hubo un último giro, uno que todavía me cuesta narrar sin un nudo en la garganta. Una tarde encontré, entre los papeles viejos de papá, una carta dirigida a mí, fechada 3 años antes. Lu, escribió, si algo te enseñé mal, fue a pedir perdón por querer tener lo tuyo. Leí esa frase 10 veces. Entendí que mi historia no era solo contra mi familia. Era contra una educación emocional que a muchas mujeres nos imprime la idea de que ocupar espacio es robarlo. Ese día, sin ceremonias, sin carpeta, sin escribanía, me perdoné por poner cerradura en mi puerta. Así termina, supongo, esta confesión que quizás también es una invitación. No salimos de esto siendo la familia perfecta. Todavía hay miradas cruzadas en los almuerzos. Todavía me muerdo la lengua cuando alguien dice, pero somos familia, como si eso justificara todo. Pero ahora hay reglas. Y hay respeto. La casa de todos genera un ingreso que beneficia a los chicos, no tapas parches de adultos. Mi casa es mi casa. Y mi hermano aprendió, a su ritmo, a sostener el techo de los suyos sin intentar arrancarme el mío. ¿Fui cruel? ¿Fui justa? ¿Ustedes qué habrían hecho? Hay quienes creen que una venganza solo vale si deja a la otra parte ardiendo. La mía fue otra cosa, una devolución exacta de lo que me quisieron quitar. Orden.
Límite. Verdades sobre la mesa. Pagar cada uno sus deudas, incluida yo, con esa Lucía que asentía y callaba. Si algo me duele aún, es saber que hicimos todo esto después de que papá se fue. Tal vez, de haber estado, habría golpeado la mesa y nos habría ahorrado parte del teatro. O tal vez no. Tal vez era necesario que nos miráramos sin salvavidas. Hoy, cuando paso frente al terreno de la esquina, el viento mueve los yuyos y suena como un aplauso tímido. No sé qué haré ahí. A veces imagino un galpón con herramientas y una mesa grande para que los mellis pinten sin miedo a manchar. O quizá una huerta para sembrar paciencia. O, simple, nada, dejarlo como está, como un recordatorio físico de una frase que me cambió la vida, para que no dependas de nadie. Porque amar no es depender. Ayudar no es invadir. Y familia no es la palabra que te obliga, es la que te acompaña cuando decís basta. Si esta historia les removió algo, está bien. A mí también. No la cuento para que me den la razón. La cuento porque sé que del otro lado hay alguien que le teme a poner un límite, alguien que piensa si digo que no, me quedo sin familia. Ojalá mi voz les sirva de puente. Ojalá elijan su puerta, su cerradura, su llave. Y ojalá, cuando la abran, sea porque quieren, no porque se los exigen. Porque la venganza más contundente, al final, fue volver a vivir en mi casa, sin pedir disculpas. Creí que el capítulo del dúplex había cerrado. Había contratos firmados, cerraduras nuevas, papeles en regla. Me repetía que lo peor había pasado, que lo que quedaba eran silencios incómodos en reuniones familiares. Pero me equivoqué. El verdadero veneno no estaba en lo que me exigieron, sino en lo que aún me ocultaban. Todo empezó un viernes cualquiera, casi medio año después de aquel enfrentamiento. Llegué a mi casa agotada y encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Al abrirlo, casi se me cae la respiración. Eran fotocopias de extractos bancarios, a nombre de mi padre. Fechas recientes, posteriores a su muerte. Movimientos de dinero que no cuadraban. Transferencias hacia una cuenta conjunta de mamá y Julián. Montos grandes, demasiado grandes. Sentí que el piso se me movía. ¿Cómo podía haber movimientos con la firma de alguien que ya no estaba? Pensé en la firma dudosa que habían usado para aquel supuesto acuerdo familiar. Me di cuenta, no se trataba solo de manipulación emocional. Había algo mucho más oscuro, casi delictivo. Esa noche no pude dormir. Tenía la sensación de que, al destapar un límite, había removido otra capa de secretos. ¿Y si mi papá nunca supo de esas transferencias? ¿Y si alguien, con acceso a sus cuentas, las estaba manejando en su nombre? La respuesta vino rápido. Un par de días después, recibí un mensaje inesperado. Mi tía, la hermana de mamá, me pidió vernos. Me citó en una confitería lejos de todo. Llegó con una carpeta. Sus manos temblaban. Tu papá me había pedido que guardara esto, pero después de lo que pasó, siento que tenés derecho a verlo, dijo. Dentro había copias de correos electrónicos que le había enviado en sus últimos meses. En uno, casi como una confesión, papá le escribía: «Tengo miedo de que tu hermana esté dejando que Julián use mis cuentas sin entender el riesgo. Si algo me pasa, por favor cuida que Lucía no quede sola contra todos». Se me heló la sangre. No era solo una sospecha mía, mi padre lo había visto venir. Y ahora estaba frente a mí, escrito de su puño y letra digital. La indignación me ardía en las venas. Recordé cada frase que me tiraron en la cara: «No seas egoísta, los chicos necesitan más, vos no tenés familia, podés ceder». Todas esas palabras eran una cortina de humo para tapar lo que de verdad se estaba cocinando, el desfalco silencioso de lo poco que papá había dejado. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Consulté con mi abogada. Me explicó que si había movimientos bancarios después de la muerte, había que abrir una investigación. Eso podía destapar algo muy feo: falsificación de firmas, administración fraudulenta, incluso estafa familiar. Palabras que nunca imaginé asociar a mi propia madre y a mi hermano. El dilema me partía. ¿Hasta dónde llegar? ¿Denunciarlos legalmente y dinamitar lo poco que quedaba de la familia? ¿O callar y cargar yo sola con el secreto, como tantas veces había hecho?
Mientras tanto, Vanessa seguía su campaña en redes, pintándome como la hermana fría que los abandonó. Y mamá, cada vez que hablábamos, intentaba hacerme sentir culpable por poner abogados en lo que debería resolverse en la mesa del comedor. Pero yo ya no era la misma. Tenía pruebas. Tenía la carta de mi padre. Tenía la certeza de que si me callaba, no solo perdería mi casa, perdería mi dignidad. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambió todo, abrir la caja de Pandora frente a toda la familia. El día que decidí reunirlos a todos otra vez, no lo hice por impulso, ni por coraje improvisado. Lo hice porque sentí que el silencio me estaba pudriendo por dentro. Cada mensaje de mamá, disfrazado de consejo pero cargado de reproches, cada indirecta venenosa de Vanessa en redes, cada mirada esquiva de mi hermano cuando nos cruzábamos, eran pruebas de que el veneno seguía corriendo. Y cuando abrí aquel sobre con movimientos bancarios imposibles, firmas de mi padre registradas después de muerto, supe que la única manera de cortar era prender la luz. Prender la luz, aunque doliera. Durante días caminé con esa carpeta en la mochila como quien lleva dinamita. Tenía miedo de abrirla, pero más miedo me daba dejarla cerrada. ¿Qué hacía? ¿Me callaba para no romper la familia? ¿O hablaba y me arriesgaba a que la familia se terminara de romper sola? Al final, la respuesta estaba en una sola frase que todavía escucho como un eco: cuida que Lucía no quede sola contra todos. Eso me lo había dejado mi papá en un correo a mi tía. Y yo, por primera vez en años, iba a cumplir. La convocatoria. Mandé los mensajes un lunes por la noche. Todavía recuerdo el cosquilleo en los dedos al escribir. Necesitamos hablar todos. Este sábado, 17 horas. No en la casa de mamá, ni en la mía. En el salón parroquial del barrio. No es negociable. No puse emoticones. No suavicé el tono. No dejé lugar a dudas. El que quisiera excusarse, que lo hiciera sabiendo que se iba a exponer. Nadie contestó de inmediato. El primero en reaccionar fue Julián con un escueto: ¿qué pasa? No le respondí. Después Vanessa: los chicos tienen cumple ese día. Le contesté: entonces conseguí niñera. Esto es más importante. Mi madre tardó horas en escribir, y cuando lo hizo fue un audio de casi 3 minutos, con su voz quebrada entre reproches. Lucía, hija, no entiendo por qué tanta frialdad. Todo se podía charlar en la mesa del comedor, como siempre. No hace falta armar un escándalo. Lo escuché entero, y cuando terminó apreté reproducir de nuevo. No por ternura, para asegurarme de que mi decisión seguía firme. Y lo estaba. La preparación. El viernes previo a la reunión me temblaban las manos. Pasé horas revisando los papeles, acomodándolos en sobres manila, como si fueran cartas marcadas en una partida donde me jugaba la vida. Estaban los extractos bancarios con movimientos posteriores a la muerte de papá. Estaban los correos que le había mandado a mi tía, donde dejaba claras sus sospechas. Estaba la carta manuscrita que encontré entre sus cosas: si algo te enseñé mal, fue a pedir perdón por querer tener lo tuyo. Imprimí varias copias de cada documento. No quería que nadie dijera que era mi versión. Quería que los tuvieran en sus manos, que sintieran el papel frío, que vieran con sus propios ojos la tinta que delataba todo. Incluso preparé una carpeta para cada uno: mamá, Julián, Vanessa, los tíos. Una especie de dossier familiar. Puede sonar exagerado, pero yo sabía que iba a enfrentar un tribunal, no una sobremesa. Y a un tribunal no se lo encara con medias palabras. La noche anterior apenas dormí. Soñaba que llegaba al salón y que estaba vacío, que nadie venía. O peor, que venían todos, pero en lugar de escucharme me gritaban, me acusaban, me daban la espalda. Me desperté varias veces con el corazón acelerado. Me miré al espejo al amanecer y vi mis ojeras como una confesión. Hoy no podés titubear, me dije en voz alta. La llegada. El salón parroquial me recibió con ese olor a humedad y madera vieja que siempre tuvo. Paredes descascaradas, vitrales pequeños que dejaban entrar una luz triste. Coloqué una mesa larga en el centro, con sillas plásticas a los costados. Puse un termo con café y un plato de galletitas, más por costumbre que por hospitalidad. Y en el medio, los 3 sobres manila cerrados.
La puesta en escena de un juicio. La primera en llegar fue mamá. Entró erguida, con el cabello recogido y ese aire de señora que pretende dignidad hasta en la derrota. Me saludó con un beso seco en la mejilla. No entiendo este despliegue, hija. Podíamos hablar en casa. Le señalé la mesa. Sentate. Hoy se habla acá. Después llegó Julián. Llevaba la misma campera gastada de siempre, con las manos en los bolsillos y los hombros encogidos. Me miró apenas, como buscando complicidad, pero en sus ojos había una mezcla de culpa y desafío. Detrás, Vanessa, con el celular en la mano, grabando discretamente un par de planos como si fuera la cronista de una telenovela. La detuve en seco. Deja el teléfono. Si lo sacas otra vez, me levanto y me voy. Y ahí sí, la discusión se traslada a otro ámbito. Lo guardó con un gesto de fastidio. A los pocos minutos entraron dos tíos, hermanos de mi padre, y mi tía, la misma que me había dado la carpeta con los correos. No los había convocado, pero supuse que mamá los arrastró pensando que iban a ser refuerzos de su bando. Agradecí por dentro la presencia de mi tía, sabía que era la única que podía sostenerme con la mirada. El inicio del juicio. Me puse de pie. Sentí que la voz me temblaba, pero respiré hondo. Gracias por venir. Lo que voy a mostrarles hoy no es agradable, pero es necesario, porque si no se dice ahora, esto se pudre del todo. Y yo no pienso cargar sola con ese hedor. Mamá intentó interrumpir. Lucía, por favor, basta de dramatizar. Todo esto. Levanté la mano. No, mamá. En casa ya intentaron imponer acuerdos falsos, firmas dudosas y presiones emocionales. Hoy se habla con papeles. Abrí el primer sobre. Saqué las fotocopias de los extractos bancarios y las deslicé por la mesa como cartas de póker. Acá tienen transferencias realizadas a nombre de papá, con fecha de 2 semanas después de su muerte. ¿Me explican cómo firma un muerto? El silencio fue tan denso que podía escucharse el zumbido de los tubos fluorescentes. Los tíos se inclinaron para mirar los papeles. Vanessa agarró uno, lo hojeó rápido y lo soltó como si quemara. Esto no prueba nada. Puede ser un error del banco. Respiré y abrí el segundo sobre. Entonces escuchen esto. Saqué los correos de papá, los que le había enviado a mi tía. Leí en voz alta, palabra por palabra, hasta que mi voz se quebró. Tengo miedo de que tu hermana esté dejando que Julián use mis cuentas sin entender el riesgo. Si algo me pasa, por favor cuida que Lucía no quede sola contra todos. Cuando terminé, levanté la vista. Mamá tenía los ojos clavados en la mesa. Julián se pasó la mano por la nuca, nervioso. Vanessa bufó. ¿Y vos te vas a basar en mails viejos para ensuciar a tu propia familia? ¿Qué clase de hija sos? Soy la clase de hija que no piensa hacerse la tonta mientras juegan con la memoria de mi padre, respondí. El tercer sobre. Abrí el último. Era la carta manuscrita de papá. La desplegué despacio, con las manos que me temblaban. Esto no es un contrato. No es un extracto. Es un padre hablando a su hija. Y me lo escribió a mí. Dice, si algo te enseñé mal, fue a pedir perdón por querer tener lo tuyo. Así que les aclaro, no pienso pedir perdón por tener lo mío, y mucho menos por defenderlo. Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillos. Mamá levantó la voz, con una rabia contenida. Él no entendía lo difícil que es sostener a una familia. Siempre pensó que vos eras la fuerte, la organizada, la que podía con todo. No es justo que cargues contra tu hermano. Él tiene hijos, vos no. Me quebré un poco, pero no me dejé doblar. ¿Y quién me sostuvo a mí cuando trabajaba 7 días a la semana para pagar el dúplex? ¿Quién me cuidó cuando llegaba a casa vacía después de lijar pisos hasta la madrugada? Nadie. Porque se suponía que yo podía con todo. Bueno, sí, puedo. Pero eso no significa que sea su esclava. La explosión. Julián estalló. Golpeó la mesa con los puños. Siempre lo mismo. La mártir de la familia. Vos no entendés lo que es tener 2 chicos pidiendo de comer y no saber de dónde sacar. No tenés idea. Me puse de pie y lo miré fijo. Tenés razón.
No tengo hijos. Pero sí sé lo que es mirar la cuenta en cero y seguir adelante sin pedirle a nadie que me regale su techo. Tenés razón, yo no entiendo lo tuyo. Pero vos tampoco entendés lo que es sostenerte sola. La sala quedó en un silencio espeso. Mi tía aprovechó para hablar. Julián, ¿vos sabías de las transferencias? ¿Sabías que tu padre sospechaba? Él tragó saliva. Mamá me dijo que era mejor así. Que papá no estaba para ocuparse. Que después lo íbamos a arreglar. Las palabras cayeron como piedras. Mi madre se levantó de golpe. Basta. Sí, yo autoricé esas transferencias. Tu padre estaba muy mal, no podía ni firmar. Y sí, usé su nombre. ¿Qué otra opción tenía? Ustedes no entienden lo que es ver a un hijo con la soga al cuello. El vacío fue inmediato. Los tíos se miraron entre sí, escandalizados. Yo apreté los puños. La opción era no mentir. La opción era no usar a un muerto para justificar un robo. La venganza silenciosa. No grité más. No hacía falta. Les entregué copias de todo. Tengo dos caminos, denunciar o callar. Si denuncio, esto se convierte en expediente judicial, con consecuencias penales. Si callo, pongo condiciones. Una de ellas es simple: nunca más, nunca, se meten con mi casa. El dúplex es intocable. Y quiero un acta firmada reconociéndolo. Hoy. El caos fue inmediato. Vanessa gritaba que era un chantaje. Mamá lloraba, golpeando la mesa. Julián se veía como un chico perdido, atrapado entre la culpa y el miedo. Yo me mantuve de pie. Y no me moví hasta que, con manos temblorosas, firmaron un documento redactado por mi abogada. Sí, la tenía esperando afuera, por si acaso, donde reconocían por escrito mi propiedad exclusiva sobre el dúplex y se comprometían a no reclamar nunca más derecho alguno. Salí de ese salón con el corazón roto, pero también con algo parecido a la victoria. No fue una venganza de gritos. Fue una venganza de papeles, de sellos, de verdades expuestas. La más dolorosa de todas, porque me dejó claro que ya nada iba a volver a ser igual. Salí del salón parroquial con el papel firmado apretado entre los dedos como si fuera un salvavidas que, de pronto, pesaba 1 tonelada. Había conseguido lo que fui a buscar, un reconocimiento por escrito de que mi dúplex era intocable, de que jamás volverían a reclamarlo. Pero a la vez no podía festejar. No se festeja una victoria que se obtiene pisando un campo minado donde cada paso te recuerda que del otro lado están tu madre, tu hermano, tu sangre. Me subí al auto. Apoyé la frente en el volante y dejé que el cuerpo hiciera lo que había evitado en todo el día: temblar. No lloré. Ni una lágrima. Era una mezcla rara de adrenalina, alivio y un cansancio antiguo que no sabía dónde sentarse. Cuando pude respirar sin que me punzara el pecho, llamé a Camila. Le conté, paso a paso, sin epítetos, sin exagerar, la puesta en escena, las transferencias, el correo de papá, la confesión de mamá, la firma del acta. Del otro lado no hubo frases hechas, hubo silencios precisos y un par de preguntas cortas. Al final me dijo: bien. Lo difícil era encender la luz. Ahora hay que sostenerla encendida sin quemarte vos. Me pidió que al día siguiente le enviara fotos de todo lo firmado. Quería radicar, al menos, una exposición civil preventiva y solicitar al banco un bloqueo formal de cualquier movimiento con cuentas que hubieran estado a nombre de mi padre. Eso no es denunciar penalmente a nadie, aclaró. Es dejar constancia de que vos no consentís más maniobras y que estás cuidando el patrimonio. Si en algún momento querés ir por lo penal, el paso está ahí. Pero que no te corra el apuro, te corre la estrategia. Dormí como se duerme después de una guardia, poco, a trompicones, y con el corazón listo para saltar ante el primer ruido. A las 6 de la mañana estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una libreta abierta. Hice lo que mejor sé hacer cuando todo amenaza con estallar: listas. Banco, pedir reunión con oficial de cumplimiento. Escribanía, cargar acta de reconocimiento de propiedad. Inmobiliaria de la casa familiar, avisar del cambio de destino de las rentas, cuenta escrow. Julián, ofrecerle plan de devolución, depósito y cuotas claras. Mamá, límite de contacto, no discusiones por teléfono.
Escribí, subrayé, respiré. A las 9, Paula, mi inquilina, me escribió un mensaje. Hola, Lu, perdón la hora, ¿podés hablar un minuto? Ayer a la noche una señora vino a tocar el timbre del frente preguntando por la inspección de familia. Nos dio mala espina. Le pedí que me llamara. Me contó que una mujer, alta, pelo recogido, decía ser pariente y que tenía que revisar el estado de la unidad porque se venía una obra. Paula, que nació con el chip de residente médica que detecta riesgos a distancia, le dijo que sin mi autorización nadie entraba. Se fue, dejó una tarjeta sin nombre, con un número escrito a mano. Le pedí que me mandara foto. No necesitaba verla para saber que era Vanessa. El primer intento de sabotaje llegó antes del desayuno. Llamé a Vanessa. Me atendió con voz azucarada. Sí. No vuelvas a acercarte a mis inquilinos. Ni una vez más. Te lo digo por las buenas, la próxima es con una restricción de acercamiento. Rió esa risa fina que se clava. Ay, ¿y ahora la abogada de barrio se cree fiscal? Relájate, solo fui a ver si estaba todo bien. Somos familia. Justamente porque somos familia, te aviso antes de denunciar. No vuelvas. Cortó. No sé si era bronca o miedo, pero me sudaban las manos. A media mañana fui al banco. No al mostrador, a esa oficina en el segundo piso donde el aire huele a alfombra vieja y papeles que nunca ven el sol. El oficial de cumplimiento, David, 50 y pico, corbata que parecía demasiado apretada, me escuchó sin pestañear. Llevé todo impreso, con post-its de colores marcando fechas y montos. Cuando mencioné transferencias posteriores al fallecimiento, me pidió el certificado de defunción. Lo puse sobre la mesa. Lo miró 2 veces, hizo un llamado corto. Bien, dijo, vamos a abrir un caso interno. Necesito que me autorices por escrito a cruzar estos datos con la escribanía y con el área legal. Y te adelanto, si hubo movimientos con poderes vencidos o firmas digitales usadas fuera de término, el banco tiene la obligación de hacer un reporte a la UIF. No es contra vos, es procedimiento. Asentí. Quiero que se haga lo que corresponde. No dije aunque me duela. Él ya lo sabía por mi cara. Al salir del banco sentí una punzada de culpa, como si hubiera empujado a mi madre a un abismo. La culpa es un animal entrenado. Aparece a la primera señal de que estás defendiendo tu lugar. Caminé unas cuadras bajo un sol de plomo y me repetí lo que Camila me había enseñado a decir en voz alta. Poner límites no es traicionar. Nombrar delitos no es odiar. Me lo dije como un rezo laico hasta que aflojó. Esa tarde, contra pronóstico, Julián vino solo a mi casa. Sin Vanessa, sin los mellizos. Traía una bolsa con pan y 2 facturas aplastadas. Lo vi más chico que nunca en el umbral. ¿Puedo pasar? Pasa. Se quedó parado en la cocina, mirando el piso como si buscara una mancha a la que culpar. No vengo a pelear, dijo. Vengo a pedir perdón y a contar algo. Le serví café. Esperé. Había una deuda. No me lo dijo de golpe, lo rodeó, lo masticó, lo escupió de a trozos. No era una sola deuda, eran varias, pequeñas, con intereses que se multiplican cuando firmás sin leer porque alguien en un local de electrodomésticos te dice que te salva la vida. Vanessa necesitaba una computadora nueva para trabajar desde casa, después el lavarropa se murió, después fue el cumpleaños de los Mellis, no les quería fallar. Compras en cuotas, microcréditos, adelantos de sueldo, una bola que crece sola. Mamá lo supo, le dio vergüenza decirte. Y cuando papá empeoró, empezó a usar su banca móvil. Ella decía que le había dado la clave por si necesitaba. Yo fui el que hizo una transferencia. Una. Solo una. Las otras las hizo mamá. Después me dio miedo y no toqué más. Lo juro. Lo miré en silencio tanto tiempo que se puso rojo. No te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo que me digas qué tengo que hacer para arreglar esto sin que mamá termine presa. No respondí enseguida. Vi, como en un flash, las escenas superpuestas. Mi madre llenando planillas,
Mi hermano firmando sin leer, Vanessa planchando una excusa tras otra como camisas, yo lijando paredes los domingos. También vi a papá, en esa carta. Si algo te enseñé mal, fue a pedir perdón por querer tener lo tuyo. Y entendí que lo mío ya no era solo el dúplex, era la lucidez. Lo primero que vas a hacer, dije, es traerme todo, resúmenes, contratos, números de contacto. Lo segundo, vamos al banco juntos y vos repetís lo que me dijiste. Lo tercero, un plan de devolución por escrito, en cuotas que puedas pagar sin prometer lo imposible. Y lo cuarto, vas a hablar con Vanessa. Yo con ella sola no hablo más de plata. O se sientan los dos, o no hay nada. Asintió con una desesperación que me apretó el estómago. Antes de irse, se quedó en la puerta unos segundos. Lu, yo no sabía lo del correo de papá. Si lo hubiera leído antes, lo interrumpí con la mano. No digas, si hubiera. Hacete cargo hoy. Bajó la cabeza y se fue. Cerré la puerta y me quedé apoyada, con las manos abiertas sobre la madera, como si contuviera una avalancha. Los días siguientes fueron un desfile de cosas chicas que, juntas, te cambian la semana. La escribanía inscribió el acta de reconocimiento del dúplex y me mandó una copia sellada. La guardé en una carpeta roja, visible, como se guarda un extintor. La inmobiliaria de la casa familiar me avisó que habían encontrado una familia interesada, matrimonio con 2 chicos y un perro viejo llamado Atún. Sí, Atún. Pedían permiso para poner unas macetas en el patio. Dije que sí y pedí que el contrato incluya una cláusula que derivara automáticamente el alquiler a la cuenta escrow administrada por la escribana, con destino etiquetado a educación de los menores de la familia. Sentí que, por fin, una cosa iba en la dirección correcta sin que yo empujara. Con mamá, en cambio, la conversación era un calco de siempre. Mensajes que empezaban con un ¿cómo estás, hija?, y terminaban con no entiendo por qué llevaste esto al banco, se podía resolver en casa. Le propuse vernos con una mediadora, dijo que los problemas de familia no se tratan con extraños. Le pedí que por favor no hablara más del té de los jueves con sus amigas sobre la hija que quiere meter a la madre en la cárcel, juró que no lo hacía. A la noche, una vecina me reenvió un audio donde mamá, entre sollozos, decía justamente eso. Aprendí a silenciarla por 24 horas. Mientras tanto, el banco se movió. David me escribió para avisar que habían formalizado el caso interno y que se comunicarían con mamá por los canales protocolarios. No te asustes si la llaman o le llega una notificación, es parte del procedimiento, aclaró. No me asusté, hasta que un correo, 2 días después, me avisó que habían decidido congelar temporalmente ciertas operaciones vinculadas a las cuentas de papá por indicios de uso irregular. En Cristiano, el banco había puesto el freno de mano. La respuesta de mamá no tardó. Me llamó gritando, me dijo traidora, me dijo ingrata, me preguntó cómo me iba a sentir cuando me vieras con las manos esposadas por tu culpa. Estuve a punto de colgarle. No lo hice. Le dije una sola cosa, mamá, si te llaman del banco, pedí hablar con David. Y por favor, no mientas. Decí que actuaste por necesidad y sin comprender. Eso no borra lo hecho, pero baja el fuego. Cortó con un insulto que me dolió más por inesperado que por el tono. Esa noche me fui a dormir con la mandíbula apretada y me desperté con el celular vibrando. Era mi tía. Tu mamá está en la clínica. Se desmayó en el súper. Está estable, pero te conviene venir. La palabra estable me sostuvo justo lo necesario. Me vestí en 5 minutos y salí como estaba. En la guardia la encontré pálida, conectada a una vía, con ese gesto de niña grande que a veces le aparece cuando se siente abandonada. No me miró. Habló mirando al techo. Me hiciste esto vos. Te lo hiciste vos, mamá. Yo estoy tratando de que no sea peor. Cerró los ojos y se le escapó una lágrima que me desarmó. Le acomodé la manta sin tocarla. El cuerpo aprende a dar caricias sin invadir. Un médico joven nos explicó que fue un episodio vasovagal, que había que controlar la presión, que el susto, el calor, el estrés pueden dispararlo. Traducido, no se iba a morir de eso. Se iba a morir de otra cosa si seguíamos así, de orgullo, de vergüenza, de batalla campal silenciosa. A la salida de la clínica, mi tía me tomó la mano y me llevó a la cafetería.
Me habló bajito, como se habla en misa. Tu mamá no es una villana. Es una mujer que no supo perder. Perdió a su marido, perdió el control, y pensó que controlando la plata controlaba el dolor. No la defendió. No la acusó. Me dio una frase a la que volver después. Le conté de la cuenta escrow, de atún, del perro viejo que ya tenía cama asignada en la casa familiar. Eso es lindo, dijo. Tu papá habría aprobado lo de etiquetar las rentas para los chicos. Sentí una paz que duró 2 cuadras. Esa tarde, Paula me mandó un audio entre risas. Martín se tropezó con atún en la vereda y casi se hace amigo por obligación. Son un amor, los nuevos inquilinos de la casa familiar. Te mandan saludos. Necesitaba esa postal mínima para recordar que también existe la vida que se ordena, que no todos son incendios. El incendio, igual, encontró otra chispa. Un mail del banco me avisó que, por el congelamiento preventivo, una transferencia automática que yo tenía programada para la hipoteca del dúplex había rebotado. El sistema, impiadoso, lo tradujo como pago rechazado. Abrí el portal, reprogramé, transferí desde otra cuenta, llamé para asegurarme de que no me quedaba ninguna marca en morosidad. No pasó nada grave, pero sentí el miedo cotidiano de quien sabe que un error técnico puede transformarse en un papel que no te suelta por años. Respiré. Llamé a Camila. Bien, dijo, estás haciendo lo correcto. Comunicar, registrar, anticipar. Los problemas de familia son un incendio lento, lo que estás haciendo es agua. Agradecí que usara siempre metáforas que me daban fuerza. A los 2 días, se dio algo que yo creía imposible. Vanessa me pidió una reunión. No por teléfono. Me mandó un mensaje corto. Necesitamos hablar los 4. Vos, yo, Julián y tu tía. No quiero sorpresas ni abogados. Dudé. En mi casa, no. Propuse una sala de una cowork del centro, con recepción y cámaras. Aceptó. Me desperté antes, otra vez, y volví a hacer listas, no discutir pasado. Pedir responsabilidades claras. No aceptar culpas ajenas. Ofrecer caminos concretos. Curso de educación financiera, gratis, municipal, plan de cuotas, cuidado de mellizos una noche al mes y ella toma trabajo adicional. Si insulta, me levanto y me voy. Llegaron tarde, como siempre. Vanessa con un perfume dulce que me recordó a cuando nos caíamos bien. Julián se sentó, dobló una servilleta hasta hacer la pelota. Mi tía, en modo mediadora natural, empezó con un gracias por venir. Vanessa me miró directo por primera vez en semanas. Y dijo algo que no esperaba, no voy a pedirte perdón. Me tensé. Pero tampoco voy a ir a tocarle el timbre a tus inquilinos otra vez. Me pasé. Y no porque me asuste tu abogada. Me pasé porque los chicos no tienen la culpa de la guerra de los grandes. Casi me río del giro. ¿Y qué propones?, pregunté. Vanessa tomó aire. Que nos digas exactamente cuánto debemos. Con papeles. Y nosotras, se corrigió, nosotros, vamos a pagar. Necesito un número. No una nube. Había algo nuevo en su tono. No dulzura, no arrepentimiento, pero sí pragmatismo. Le dije, no te voy a pasar un número que no conozco. El banco está investigando. Lo que sí puedo pasar es lo que ustedes me deben a mí. Depósito que les presté hace 2 años y que nunca devolvieron, más las 2 cuotas de la cuota del auto de Julián que pagué cuando se quedó sin trabajo. Eso lo tengo con recibos. Abrí la carpeta, puse facturas y recibos sobre la mesa como si fueran cartas. Sumamos. No era una fortuna, pero era el límite entre la ayuda y el abuso. Vanessa miró, mordió el labio. Podemos pagar en 12 cuotas. Yo empecé un medio tiempo en la escuela de los Mellis. Y Julián está haciendo horas extras. Lo miré. Asintió. En papel, dije. Con fechas. Y una transferencia automática que salga el 5 de cada mes. Si fallan 2 veces seguidas, se acaba el plan. No discutieron. Firmamos un acuerdo simple, con mi tía de testigo. Al salir, Vanessa me dijo, sin ironía, no te doy las gracias, pero te prometo que no voy a hablar mal de vos en redes.
No necesito tu agradecimiento, contesté. Necesito que hagas tu parte. Por primera vez, no me tembló la voz al decirlo. Con mamá fue otra película. Le propuse vernos en la casa familiar, ahora alquilada, para mostrarle cómo había quedado. Aceptó, con esa dignidad ofendida que usa como abrigo. Llegó con una bolsa de medialunas y el pelo recién hecho, como si la escena le exigiera una apuesta. Caminamos por el pasillo y miró las macetas con una mezcla de nostalgia y dolor. Acá tu padre ponía la reposera. Lo sé. Tocó el estante del living, dejó la yema del dedo en el polvo. ¿Vos creés que yo quise hacerte daño? No respondí rápido. Creo que hiciste daño porque tuviste miedo. Y porque creíste que enderezando números ibas a enderezar la vida. Y la vida no se deja. Se sentó. Me pidió agua. Me da vergüenza mirarte desde lo del banco. A mí me da vergüenza haber tardado tanto en decir basta. Se nos cruzaron dos vergüenzas que, por un momento, hicieron una tregua. Justo entonces sonó su celular. No el que yo le conocía. Uno más chico, de carcasa rota. Lo escondió como se esconde una carta en el colegio. ¿Qué es eso? Nada. Extendí la mano. Dudó. Me lo dio. Había notificaciones de una app de préstamos express. Intereses absurdos. Notificaciones rojas. Pago vencido. ¿Cuánto? No contestó. Abrí la app. Vi cifras que no eran un apocalipsis, pero sí un incendio que, si no se atiende, te come la cocina. ¿Desde cuándo? Desde que se enfermó tu padre. Después no quise decirte. Respire por la nariz como me enseñó la psicóloga la única vez que fui. Mamá, esto lo vamos a desarmar. No con magia. Con llamadas, con acuerdos, con tiempo. Pero por favor, no más claves ajenas. Si te ahogas, pedís ayuda. No te llevas puesta a mi casa. No lloró. Me miró como si por fin me viera adulta. ¿Me vas a acompañar al banco? Sí. Pero vos hablas. Yo te acompaño. No soy tu intérprete. Volví al banco con ella. David la recibió con una profesionalidad que agradecí. No hubo sermones, hubo procesos. Se dejó asentado que había operado sin comprender alcances, se propuso un plan para regularizar lo regular a Isabel y se informó, como corresponde, que el caso iría a reporte. Mamá salió en silencio. En la vereda me dijo, no sé si te voy a perdonar. No te lo pedí. Caminamos 2 cuadras sin hablarnos. Luego me tomó del codo, apenitas, como cuando era chica y cruzábamos la avenida. Tráeme el contrato ese de la casa, el que dice que es para la educación de los chicos. Te lo mando por mail. No, impreso. Para ponerlo en la heladera. Accedí. Esa heladera vio calendarios escolares, listas de compras y fotos de cumpleaños. Sumarle un contrato me pareció poeticidad práctica. De a poco, los engranajes se movieron. La familia que alquiló la casa, la de Atún, nos mandó un mensaje agradeciendo por el jardín. Si necesitaban podar, se ofrecían. La escribanía nos propuso una reunión mensual para rendir cuentas del Fondo de Educación, recibos, montos, destinos. El primer gasto fue un curso de robótica para los mellizos, el segundo, libros de lectura para la hija de mi prima. Nadie aplaudió. Nadie subió historias a redes. Justo como debe ser cuando una estructura funciona. Paula y Martín, mis inquilinos del dúplex, me invitaron una noche a cenar para celebrar que todo se calmaba. Me senté en su mesa y, por primera vez en mucho tiempo, comí sin mirar el celular cada 5 minutos. Me contaron guardias, yo les conté de la casa familiar. Hablamos de Atún como si fuera un vecino y no un perro. ¿Y vos cómo estás?, preguntó Paula con ese énfasis que tiene la gente que escucha de verdad. Abrí la boca y en lugar de un informe me salió un suspiro. Estoy dejando de pedir perdón. Brindamos por esa frase. No todo fue calmo. Hubo un último zarpazo, un coletazo de animal herido. Un tío, el que siempre opinó de todo sin pagar nada, me escribió un texto larguísimo lleno de palabras grandilocuentes sobre la sacralidad de la madre y la ingratitud de los hijos modernos.
Me ofreció mediar si bajaba la guardia, si retrotraía lo hecho en el banco. Le respondí con 3 frases: gracias, no. Y no vuelvas a escribirme para pedirme que traicione a mi padre muerto. No contestó. No volvió a escribirme. Ese silencio sí lo agradecí. Una noche, volviendo a casa, pasé por el cementerio. No entré. No pude. Me quedé en el auto, al lado de la reja, mirando las luces anaranjadas que aparecen siempre a las 6. Saqué la carta de papá que llevo en la billetera. La leí otra vez, aunque me la sé de memoria. Si algo te enseñé mal, fue a pedir perdón por querer tener lo tuyo. Hablé en voz baja, como si me oyera. Viejo, hice lo que pude. No te prometo que no me haya equivocado. Pero no solté lo que era mío. Y no dejé que el dolor se me transforme en deuda ajena. Hice silencio. Algún pájaro de cementerio, si existen, hizo un ruido corto. Me sentí acompañada por alguien que ya no está, que en mi casa sigue sentado en la silla de la punta cuando no hay nadie mirando. Me faltaba un paso, uno que postergué por puro miedo, el cierre con David, el del banco. Quería hablar de lo que venía, preguntar hasta dónde podía sostener mi no voy a denunciar sin que me explotara en la cara. Me recibió en su oficina y, antes de que yo hablara, me dijo: Lucía, el banco cumplió su proceso. Se asentó lo que se debía, se reportó lo que correspondía y se trabajó un plan con su madre. Si usted me pregunta si hay delito, le digo, hubo riesgo. Si me pregunta si hay maldad, le digo, hubo dolor mal administrado. Lo legal y lo moral no siempre son la misma mesa. Usted ya puso límites legales. Ahora le toca trabajar su mesa. No sé si esa frase la inventó o la robó de algún libro de autoayuda bancaria, pero me sirvió. A la salida, en el ascensor, me crucé con algo que no esperaba, un viejo vecino de la cuadra de mis papás. Se me quedó mirando, como quien organiza chismes en la cabeza. ¿Así que andás peleándote con tu mamá por plata? Me dieron ganas de desenfundar el acta, el correo, las fotos, el testamento de la abuela, atún, todo. En cambio, dije, no. Me estoy reconciliando conmigo. Y eso a veces suena a pelea. Se quedó callado. Bajamos en planta baja. Me abrió la puerta como si, de pronto, me hubiera visto como una adulta. La tercera parte de esta historia no tiene gran explosión cinematográfica. Tiene algo mejor, consecuencias. Vanessa, increíblemente, empezó a pagar. La primera cuota llegó el 5. La segunda, también. La tercera se atrasó un día, me avisó. No pedí recibo, lo tenía bancarizado. Julián se presentó solo a 2 entrevistas de trabajo que yo le mandé, en la tercera lo tomaron para logística fija, con turno rotativo. Empezó a hablarme de turnos y descanso, no de suerte. Me mandó, sin que yo se lo pidiera, una foto de la primera planilla de Excel donde anotaba gastos. Era un desastre, filas sin sentido, fórmulas rotas, pero era un comienzo. Una tarde me escribió: ¿qué significa que una celda me dé almohadilla, 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 almohadilla? Me reí sola. Le expliqué por audio cómo ajustar ancho de columna. En ese audio sentí algo que no había sentido en meses, ternura sin rabia. Mamá empezó terapia. Lo supe porque me lo dijo mi tía, no ella. No lo anunció, no lo convirtió en bandera. Un martes me llamó y en lugar de saludar con reproches dijo: hoy aprendí que no todo lo que se arregla con plata vale la pena pagarlo. No supe qué contestar y me salió una bobada: ¿quién te dijo eso? Una mujer que me escucha y me mira a los ojos sin amarme ni odiarme. No tenía emojis para esa frase. Le dije que me alegraba. No la abracé. Todavía no. Pero una piedra menos. Con el tiempo, el tema del banco dejó de ser un fantasma y se volvió administración. Le bajaron la espuma. David, en un mail final, me explicó que archivaban el caso interno con seguimiento semestral, que mamá quedaba marcada por un tiempo, sí, pero que el compromiso de regularización pesaba, que, como yo había imaginado, no siempre lo legal y lo penal caminan juntos. Fue el fin de un capítulo y el comienzo de esa zona gris donde se vive la mayor parte de la vida. Un sábado, en la casa familiar, hicimos algo que yo sé que a mucha gente le parecería cursi.
Colgamos, en el pasillo, una copia enmarcada de la nota de papá con una placa abajo que decía Fondo de Estudios Tomás y Elena. Mamá no quiso estar en la foto. Dijo que no se sentía. Yo lo entendí. La vergüenza te saca de cuadro hasta que se te pasa el zumbido. Sacamos la foto sin ella. Los chicos sonrieron. Atún bostezó en primer plano. Cada vez que paso por ese pasillo siento que por fin hay algo que nos ordena que no depende del humor del día. No quiero que suene a sermón de fábula. Hay días en que vuelvo a enojarme con todo, en que me arde la cara si escucho a alguien repetir la familia es lo primero como si fuera una contraseña para entrar en tu casa y arrasarla. Hay tardes en que me agarra pánico de que, por más papeles y sellos, el pasado quiera volver. Por eso, sostengo ciertos rituales. Una vez por mes, me siento con mis cuentas abiertas y repaso líneas por línea. Una vez por semana, llamo a mi tía y nos contamos chismes de baja intensidad, esos que ablandan el alma. Una noche cada 15, invito a los mellizos, cocinamos galletas, ensuciamos la cocina, miramos una película vieja. Cuando se van, paso la mano por la mesada y me escucho decir en voz alta, este es mi hogar. No como una consigna política, como un recordatorio. Y sí, hubo un último giro, no dramático, pero sí de esos que te mueven el piso. Alguien tocó el timbre de mi casa, un martes a la tarde. Abrí y estaba el padre Miguel, el párroco del barrio. Nunca fue mi referente, nos cruzamos en las kermeses y él siempre me pareció más administrador que cura. Aún así, ahí estaba, con una carpeta. Vengo a pedirte un favor raro, dijo, y sonrió con esa sonrisa que usan los que piden favores raros. Me explicó que el salón parroquial había sido testigo de demasiadas peleas, no solo la nuestra, y que estaban armando, con vecinos y gente que supo embarrarse, una especie de círculo de conversaciones difíciles. No terapia, no misa, no denuncias, un espacio para decir lo que no se dice sin que eso se vuelva expediente ni chisme. Y pensé en vos, dijo. Me reí por primera vez desde adentro, ¿yo? La que casi arma un sumario en tu salón. ¿Vos? Respondió. Porque no evitaste el conflicto, lo hiciste visible. Y porque no trabajás para la institución ni para la ley, trabajás para la verdad. A veces ayudan más los que se pelearon y no se fueron. Le dije que no lo sabía, que lo iba a pensar, que a mí las mesas con sillas plásticas me dan urticaria. Se rió. Me dejó un papel con horarios. No fui esa semana. Fui la siguiente. Me senté al fondo. Escuché a una mujer contar que su hermana le dejó de hablar por una herencia de muebles, no de casas. Escuché a un hombre decir que su hijo lo acusó de haber elegido a la nueva pareja por plata. Nadie se abrazó. Nadie se puso de pie a dar discursos. Salí al aire frío y tuve ganas de mandar un audio a papá contándole que, a falta de confesionario, había encontrado un sitio donde mi voz no sonaba como una sirena. Esta parte de la historia no resuelve todo. No existen finales que firmen la paz eterna. Lo que sí existe es algo que, en mi casa, faltó mucho tiempo, un acuerdo con uno mismo. El mío dice, si te piden que entregues tu casa por amor, mira 2 veces. Si tu madre te pide perdón y a la vez te acusa, escucha la parte que te hace crecer y deja pasar el resto. Si tu hermano te extiende la mano para pagar, no le mires la muñeca buscando una trampa, mírale los ojos buscando una decisión. Si la culpa aparece entrenada, devolvéla al patio. Si el miedo te late, poné los papeles en orden antes de tocar la puerta de al lado. Y si un día volvés a sentir que la historia se repite, que piden, que exigen, que disfrazan la invasión de plan familiar, ahí sí, volvé a encender la luz. Ya sabes dónde están los interruptores, la escribanía, el banco, la palabra no, el contrato en la heladera, la cuenta con destino claro, el perro atún ladrando cuando se acerca un extraño, la carta de tu padre en la billetera, tu mesa limpia y tu cama hecha. Tu llave. Porque sí, la próxima parte de mi vida no lleva como título final feliz. Lleva el nombre que merecen estas cosas, continuidad digna. Y aunque suene menos brillante, a mí me sabe mejor. Probá pronunciarlo en voz baja. Funciona. A mí me dejó, por fin, dormir una noche entera sin soñar que me cambian la cerradura. Y si te preguntas si me quedó alguna venganza suelta, alguna bala que no disparé, te digo la verdad,
Sí. La guardé para mí. No la de los golpes, ni las denuncias, ni las humillaciones públicas. La que a mí me sirve, vivir todos los días como si ya no tuviera que pedir permiso para estar en mi propia casa. La venganza de desayunar tranquila, de invitar a quien quiero, de decir hasta acá cuando alguien levanta la voz, de saber que si vuelven a tocar el timbre con excusas, mi mano alcanza el contrato, mi voz dice no y mis piernas no se mueven ni un centímetro hacia atrás. Si alguna vez te pasa, si estás del otro lado de la pantalla con un nudo parecido, agarrá papel y virome. Escribí lo tuyo, qué es tuyo de verdad, qué es lo que podés dar sin que te vacíen, qué puertas querés cerrar por fin y cuáles querés abrir cuando vos decidas. Y guardá esa hoja donde guardás tus documentos. Es tu pequeño acta de propiedad afectiva. Sirve más que 1000 discursos. A mí me sostuvo cuando todo pedía que me soltara. Yo, por lo pronto, voy a seguir. Puedo contarte cómo nos fue con el círculo de conversaciones difíciles, cómo cambió la mirada de los mellizos cuando vieron que los adultos también se arreglan sin gritar, cómo mi mamá pegó el contrato en su heladera con 2 imanes cursis de la costa y un día, sin decir nada, le pasó un trapo para sacarle el polvo. Puedo contarte que a Julián le dieron el turno fijo de mañana, y que ahora a la tarde va a buscar a los chicos a la escuela. Puedo contarte que Vanessa dejó de subir indirectas y empezó a subir recetas de tarta de ricota. Que no me nombra. No hace falta. Puedo contarte, si querés, que hace una semana fui al terreno de la esquina que me dejó mi abuela. Llevé una silla plegable, un mate, y clavé en la tierra, con una piqueta, el primer cartel chiquito que dice acá va una mesa. No sé si habrá huerta, taller, galpón o nada. Sí sé que va a haber una mesa. Y que a esa mesa solo se sienta quien entiende 2 reglas. No se firma con la mano de otro, y no se entra con la llave ajena. Parece tonto. Es revolucionario. No hay aplausos. No hay música de créditos. Hay sol a la tarde, hay viento que dobla el cartelito, hay vecinos que pasan y saludan con la cabeza, hay una mujer, yo, que por fin puede decir una frase sin que le tiemble la voz. Este es el capítulo en el que aprendo a estar en paz sin ceder mi casa. Si te sirve, quédate con eso. Si te indigna, también, la indignación bien puesta es combustible. Si te da curiosidad, pregúntame qué sigue. Tengo para rato. Pero por hoy, por fin, cierro la puerta con 2 vueltas. Y duermo. Con mi llave bajo la almohada, no por miedo, por costumbre nueva, la de saber que, pase lo que pase, no me la van a volver a sacar de la mano.